amigos, soy su amiga Adi Fajardo en ¿Qué rollo con Adi? Y bueno, hoy amanecimos con el antojito de capirotada, amigos. Así que me voy a aventar una capirotada, va a ser poquito porque solamente es para 2 personas. Pero les vamos a mostrar lo que vamos a usar hoy en este día. Yo voy a usar, como ustedes ven, nueces, pasas al gusto, coco al gusto. Voy a usar un piloncillo, una rajita de canela, una lata de leche condensada, la lechera, la dulce, y la leche de Carnation Clavel y el pan. Solamente voy a usar 2 bolillos, así que, o mantequilla también para ponerle al pan. Ahorita les vamos a enseñar. Y bueno, vamos a ver qué tan rica nos sale esta capirotada que tengo muchos años que no hago, así que no se mueva que ahorita les vamos a enseñar. Vamos a poner a hervir la canela con el piloncillo. Bueno, pues ya que el piloncillo está hirviendo con la canela, lo dejé un ratito, le bajé un poco para que no esté tan hirviendo tanto. Y ahora sí le voy a agregar lo que es la lechera. Se la voy a poner todita. Miren, yo no soy cocinera, que digas tú profesional, porque no fui a la escuela, pero bueno, a través de la vida, ¿verdad? Uno aprende. Y bueno, ahí está la lechera. Y vamos a ponerle también la leche Carnation Clavel. Hoy le tenemos que estar moviendo, señores. Yo agarré mi molinillo del chocolate. Así que le voy a mover. Y por último se me olvidó que le agregué una taza de leche de vaca. Así que le pueden arreglar. Yo le voy a poner una taza. Y creo que me va a salir mucha leche para el pan. Claro que saben que si es poquito pan, pues va a ser menos leche. Si es más pan del que yo voy a hacer, pues van a tener que poner mucho más leche y más lechera y más de todo. Así que yo no le tanteé exactamente a la leche que voy a necesitar, pero hice suficiente y bastante para que el pan quede bien mojado. Así que voy a dejar que hierva esta lechita y después vamos a pasar a dorar el pan. El pan lo compré, lo dejé un día, todo lo que es un día entero para que se pusiera un poquito duro. Y ya después lo partí y ahorita lo vamos a tostar con mantequilla. Por lo pronto vamos a esperar que esto hierva. Bueno, y también voy a poner a derretir la mantequilla en el microondas. Bueno, pues ya está la mantequilla derretida y como pueden ver ya puse el pan en una charola y ahora los vamos a dar una pasadita con la mantequilla para que el pan se dore riquísimo. Una pasadita. Y ya después que le pongamos la mantequilla lo vamos a poner en el horno. Ya cuando la leche esté hirviendo, pues ya le apagan porque si no se nos va a tirar. Yo ya le apagué porque ya casi se me tiraba. Pero ya pueden ver que hirvió bien bonito y huele bien rico y delicioso. Bueno, y aparte de eso ya la charola ya está lista para meterla al horno. Ya tiene la mantequilla delante y detrás. Y lo voy a poner en el horno por 350 Fahrenheit. Así que no se mueva porque ahorita vamos a seguir con los pasos que proceden. Bueno, y por lo pronto estamos esperando que el pan se dore. Ya lo volteamos para que se toste por los 2 lados. Y la mantequilla que me sobró voy a ponerla en el molde para que no se nos vaya a pegar la capirotada. Y bueno, para no desperdiciar esta mantequilla también, le vamos a poner todo abajo y a los lados del molde, ¿ok? Bien, todo bien cubierto con la mantequilla. Y bueno, ya casi está el pan. Ahorita lo vamos a ir a checar porque si no se nos va a tostar.
Bueno, y ya acabamos de traer el pan en el horno. Y si ustedes pueden ver, quedó bien tostadito. Y solamente lo puse como unos 10 minutos, como 5 minutos y luego lo volteé. Y por los dos lados está tostado, así que quedó riquísimo. Ahora vamos a ponerle la leche. Para que quede bien mojado, pues yo los voy a estar metiendo aquí a la leche, ¿verdad? Lo voy a meter bien, 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 que se sumerja. Y vamos a ir acomodando los panes. Huele tan rico que ya le quiero echar una mordida a este panecito con esta leche. Hice mucha leche. Yo creo que voy a tener que guardar para comprar más pan y hacer más capirotada. Pero está bien porque me va a quedar súper empapadita esta capirotada. Y bueno, es lo que vamos a hacer todo el pan. Huele riquísimo. Huele rico, rico. Ya cuando está la primer capa, le podemos empezar a poner las nueces, ¿verdad? Nueces y pasas al gusto. A mí me encantan las nueces, me encantan las pasas. Así que yo la pongo así. Y le voy a poner un chorrito más de leche por arriba para que quede bien mojadito este pan. De por sí ya está mojado porque ya lo metimos, pero va a quedar riquísimo. Y bueno, yo no tengo mucho pan, pero le voy a seguir poniendo lo que me resta del pan. Más leche. Y un poquito más de nueces aquí. Y ahorita lo vamos a meter al horno otros minutos, así que vámonos. Ah, y se me olvidaba ponerle el coco. Si a usted le gusta el coco, también puede ponerle coco. Puede ponerle pues lo que a usted le agrade, porque también he escuchado que le ponen chongos zamoranos, le ponen banana. Y como a mí no me gusta la banana mucho en el pan, pues no le voy a poner. Los chongos me encantan, pero no tengo ahorita aquí en casa. Así que más o menos va a quedar así. Y lo voy a meter al horno a ver qué tan rico nos va a quedar esta capirotada, porque ya la leche huele riquísimo. Bueno, y ya quedó la capirotada. Pueden ver que hasta el coco se doró un poquito y se ve deliciosa. Ahorita la voy a probar y yo les digo cómo quedó, y si le falta algo también se los voy a decir. Pero ¿saben qué se me había olvidado? Híjole, les digo que tenía muchos años que no hacía esta capirotada. Echarle unos 2-3 clavitos ahí a la leche para que agarre otro poquito diferente sabor. Y otra cosa, a muchas personas les gusta ponerle el queso, ¿verdad? Diferente queso. Pero a mí no se me antoja el queso fresco con la capirotada porque está dulce. Pero si a usted le gusta, bueno, también le puede poner queso fresco y pues así se acostumbra. Por lo pronto voy a probar una. Ay, se pegó. Y les voy a decir qué sabe esta capirotada. Me imagino que está bien rica, deliciosa, porque la leche olía riquísima. Está muy buena, pero está rica. Si la sienten muy seca, le pueden poner más leche. Riquísima. El sabor, pues imagínense, el sabor de la lechera, la leche Carnation Clavel, el piloncillo, la canela, pues puros sabores ricos. Está muy rica, mis amigos. Yo voy a seguir comiendo. Y bueno, mi capirotada solo fueron 2 pedacitos, así que me sobró muchísima leche.
Creo que la leche que hice es para como 2 panes, pero así de los grandotes. Yo hice los pequeños, pero no importa. Mañana me hago otros pedacitos de pan. Así que voy a seguir comiendo y disfrute su capirotada porque está deliciosa. Bueno, mis queridos amigos, se me olvidaba decirles que muchas gracias por estar viendo ¿Qué rollo con Adi? Soy su amiga Adi Fajardo y recuerde de suscribirse a mi canal, darme un like y compartir por favor para que este video se vea en más lugares. Y bueno, mis amigos, después les vamos a seguir trayendo más cosas aquí con ¿Qué rollo con Adi?